Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a un estudio más de Sola Escritura, un recorrido por la Biblia. Este es un estudio bíblico inductivo en el cual vamos estudiando capítulo a capítulo y versículo a versículo de la Biblia. Nos encontramos en este tiempo estudiando el Evangelio según Mateo y ya vamos bastante avanzados. Estamos en la última parte del capítulo 26. Este es un capítulo algo largo, tiene 75 versículos, por lo cual lo hemos subdividido en tres partes. Hoy vamos a ver la última parte del versículo 51 al 75. Nada más como un recordatorio para tomar contexto de lo que hemos leído y estudiado en el resto del capítulo. Jesús termina de dar unas enseñanzas en los capítulos 24 y 25 y está presto a tomar la Pascua con sus discípulos. Se narra en la primera parte que es ungido en Betania y luego también se nos narra que Judas dispone de entregar a Jesús, traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. En este mismo capítulo también el Señor, después de haber tomado la Pascua con sus discípulos, instituye lo que se conoce como la Cena del Señor, que vimos en ese estudio correspondiente, que no es lo mismo que la Pascua. Posteriormente, Jesús anuncia que Pedro le va a negar un punto importante acá, que recordemos, ahorita vamos a leer algo de eso, es que Jesús anuncia la negación de Pedro. En este Evangelio de Mateo, simplemente Jesús le dice que antes de que el gallo cante tres veces, no, perdón, antes de que el gallo cante, él lo va a negar tres veces. En el Evangelio, según Marcos, se nos dice que Jesús le dijo, antes que el gallo cante dos veces, tú me vas a negar tres. Entonces, le quiero recomendar que lea la narrativa de Marcos. No se contradicen, simplemente creo que Marcos es más detallista con esto. Y bueno, todos los discípulos dice que dijeron, no, nosotros no te vamos a negar. Generalmente solo se concentra uno en lo que Pedro dijo, pero dice que los demás discípulos dijeron lo mismo, en el versículo 35. Luego se nos narra, y ahí nos quedamos la semana pasada, que Jesús se lleva a sus discípulos al monte Getsemaní, está afligido en su alma, y les pide que le apoyen en oración. Ellos se quedan dormidos, para hacer muy corta la narrativa, ¿verdad? Parte del propósito de esta narrativa es mostrar que cuando nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas y prudencia, pues eso no nos va a llevar muy lejos. Si aprendemos a confiar en el Señor y su fuerza, entonces vamos a ver una gran diferencia. Aquí Jesús les está mostrando que ni siquiera pudieron orar con Él una hora en el momento más difícil de su tentación. Porque estaba orando al Padre, diciéndole varias veces, si puede pasar de mí esta copa de prueba, pero que no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Ese es el resumen de lo que Jesús le dice al Padre. Dijimos la semana pasada que esto también simboliza para nosotros el que Jesús tomó la decisión final en ese momento de ir a la cruz por nosotros. El resto era hacerlo físicamente, pero él ya había propuesto aquí morir por nosotros en este momento de prueba delante del Padre. Nos quedamos la semana pasada, después de este tiempo de oración, pues obviamente se acerca Judas con una turba de personas para entregarlo y que Judas les había dicho, al que yo le dé un beso, ese es. Juan narra, la narrativa según Juan, narra otros detalles que Mateo omite. Por ejemplo, que Jesús les pregunta, ¿a quién están buscando? Y él les dice, a Jesús, y él dice, yo soy. En el momento en que él dice eso, dice la escritura que todos cayeron a tierra. Esto lo obvian los otros evangelistas de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y Juan sí lo consigna. Nos quedamos la semana pasada hasta el versículo 50 en donde llega Judas justamente y le da el beso a Jesús y capturan a Jesús. Hoy vamos a leer, como dije, del 51 al 75.
Para empezar, vamos a leer del 51 al 56 y vamos a ir comentando. Nada más déjeme hacer un cambio aquí para ponerlo a la vista eh, de los que están viendo este programa en sus dispositivos. Entonces, me acompaña si quieren en la lectura. Aquí vamos a leer Reina Valera del 51 al 56. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras que es necesario que así se haga? En aquella hora Jesús dijo a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Muy bien, vamos a ir a nuestra Biblia en paralelo eh, en este programa que tenemos que se llama eSword. Pues podemos poner varias Biblias en comparación, en paralelo, para ir viendo. Hacemos eso para eh, notar cómo las diferentes traducciones han ido consignando lo que el texto bíblico que está originalmente en griego decía. Así que nada más déjeme corroborar una cosa, sí. Muy bien, entonces del 51 en adelante acabamos de leer en Reina Valera y ahora vamos a compararla eh, con otras traducciones. Primero la dinámica, la NBI. En eso, uno de los que estaban con él extendió la mano, sacó la espada y hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Otro de los evangelistas es un poco más detallista, es Juan. Juan dice que fue Pedro. Y, y también Juan dice que este hombre se llamaba Malco. Eh, pues el contexto y lo que está pasando aquí nos muestran que la intención de Pedro, ahora sí podemos decir, aunque aquí Mateo no lo dice, pues no era necesariamente cortarle la oreja y decir, bueno, yo le voy a arruinar la vida de este cortándole la oreja. En realidad, haber tirado tal golpe de espada que muchos estudiosos dicen lo que realmente quería quitarle era la cabeza, pero por alguna razón solo le cortó la oreja. Tengo la impresión que uno de los otros evangelistas dice que era la oreja derecha. Y también en esos otros evangelios se narra que después de esto que Jesús va a decir a este respecto, él toma la oreja y se la pone y la sana en su lugar al hombre, a Malco. Ah, ¿qué profesión tenía Pedro? Era pescador, no era, entre comillas, espadachín, no era diestro con la espada. Él trata, entre comillas, también de defender a su maestro y toma esta acción. Otro de los evangelios narra que durante la Santa Cena alguien menciona de los discípulos, estando ahí en ese salón, aquí hay dos espadas, y Jesús le llama la atención negativamente, ¿verdad? Ahora va a explicar por qué, en versículo 52. Dice, guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. Ese es un dicho popular eh, que los traductores de la NBI han tratado justamente de poner en las palabras que decía, porque los que tomen espada, a espada perecerán, ¿verdad? Eh, otras traducciones parafraseadas dicen, los que usan la espada morirán a espada. O sea, lo que Jesús le está diciendo acá es que no pierdan de vista el ámbito de cumplimiento profético y el ámbito espiritual de todo esto. O sea,
En una ocasión, vamos a verlo más adelante, cuando Pilato eh, está en una entrevista con Jesús, ya en el juicio, Jesús le dice, pues yo a lo que fui enviado es a predicar la verdad y mi reino no es de este mundo, dice Jesús, sino mis seguidores pues harían lo posible por liberarme. Aquí Pedro pierde un poco la dimensión y trata de hacerlo otra vez en sus fuerzas, en la carne, en lo natural, y Jesús le llama la atención y le dice, los que toman la espada, a espada perecerán. O sea, como que dice, si ustedes quieren llevarlo a ese plano, muy probablemente ustedes también los van a matar, ¿verdad? Y le dice, está refiriéndose a Pedro, porque cuando le dice, guarda tu espada, como Juan ya nos dijo que fue Pedro el que, el que tomó una espada y le cortó la oreja a Malco, esta pregunta va directamente a Pedro. Obviamente varios la escucharon y dice, ¿crees que no puedo acudir a mi padre? Dante. Bueno, aquí hay una cosa importante, esa palabra acudir. Mire, leámosla en varias versiones porque aquí ha sido traducido en varias palabras. Dice, ¿crees que no puedo ahora orar a mi padre? Eso dice la Reina Valera. La Biblia textual, la segunda columna, dice invocar a mi Padre. Y vamos ahorita a ver más o menos cómo decía el griego. Aquí dice acudir a mi Padre, dice la NBI. La NTV dice yo podría pedirle a mi Padre. Y la otra dice yo puedo llamar a mi Padre. Y si se da cuenta, estas 5 versiones que pusimos acá, eh, en ninguna se usa la misma expresión en español y algunas difieren un poco en el significado o como yo lo entendería. Déjeme ver, eh, la King James lo ha puesto aquí como orar, ¿verdad? Pudiera yo orar, se parece mucho a Reina Valera. De hecho, algunos han dicho que en español la versión más formal, digámoslo así, es la Reina Valera. Algunas traducciones más recientes de la Reina Valera, como la Reina Valera contemporánea, le han quitado, no en sentido negativo estoy diciendo esto, pero le han quitado eh, un poco de la formalidad que tenía la Reina Valera 60, usando algunas palabras tal vez más familiares para nosotros en este tiempo, y por eso se llama Reina Valera contemporánea. A mí me gusta mucho, por cierto, ¿verdad? Eh, Veamos nada más cómo lo dejaron la Reina Valera contemporánea. Aquí la tengo por aquí, versículo 53, para hacer la mención específica. Vamos a ver, un poquito más grande, versículo 53. ¿No te parece que yo puedo orar a mi Padre? Dice la Reina Valera también, la contemporánea. Lo dejaron como orar. Déjenme revisar un poquito rápido en la Biblia en paralelo, a ver si nos aparece alguna alusión al griego que aquí tenía, porque ya vimos que las 5 que pusimos aquí a la vista usan una palabra diferente. Sí, de hecho, la palabra que usa aquí el griego no es la tradicional para la palabra oración, sino que significa llamar cerca, invitar, invocar, ¿verdad? Y en algunos casos ha sido traducida también como oración. Es la palabra paracaleo. Por eso es que no todas han puesto aquí orar, porque no es la palabra tradicional que se usa para oración. Pero lo que está diciendo aquí Jesús es, ¿tú no crees que yo podría llamar a mi Padre, ¿verdad? Déjeme ver otra vez. Sí, llamar cerca, ¿verdad? Invitar, invocar, dice la otra, ¿verdad? A mi Padre, y Él pondría a mi disposición o mandaría más de 12 legiones de ángeles. La legión era un número que se usaba para ciertos términos militares en ese tiempo, ¿verdad? Igual que aquel endemoniado, ¿se recuerda? El endemoniado Gadareno.
que cuando Jesús se pone a hablar con el demonio le dice, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Legión porque somos muchos los que estamos acá. Y eso habla de una gran cantidad de batallones de ángeles que podían venir a defender a Jesús. O sea, Jesús de nuevo lo toma en el sentido espiritual. O sea, yo no necesito de un montón de hombres que vengan a defenderme. Yo podría clamar a mi padre enviaría a nivel espiritual una gran cantidad de ángeles. Pero si yo hago eso, dice Jesús, aquí viene el 54. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tienen estas cosas que suceder? Estaba profetizado que el Mesías iba a sufrir, que iba a morir, que, sí, que iba a ser entregado en manos de pecadores, dice, ¿verdad? Que iba a ser traicionado, no solo por una persona que lo iba a entregar, pero también por su propio pueblo, los judíos. ¿Por qué Jesús había traído estas profecías para que recordaran? Porque finalmente, si él era judío, en un sentido debía ser juzgado por el Sanedrín, que era el ámbito, eh, que no solo eran los religiosos, sino también eran los encargados de juzgar las cosas. Pero si usted recuerda, el Sanedrín ya tenía ellos un prejuicio sobre Jesús, habían, estaban estudiando cómo matar a Jesús sin haberlo pasado por un juicio justo. Ellos ya habían determinado que Jesús debía morir. Entonces Jesús está diciendo, si yo hiciera eso, ¿cómo habrían de cumplirse todas las profecías que hablaban que el Mesías tiene que sufrir todo esto? ¿Verdad? Y de inmediato dijo a la turba, y se refirió a la gente que estaba ahí, ¿acaso soy un bandido? Estoy leyendo la NBI a tercera columna, para que vengan con espadas y palos a arrestarme. Dice en Reina Valera ladrón, aquí dice en textual bandido. En la NBI bandido, acá en las paráfrasis dice, ¿acaso soy un peligroso revolucionario? Ah, como que fuera un ladrón, dice aquí la última, la palabra de Dios para todos. Déjeme ver un momentito. Ah, sí, como que fuera un ladrón, dice la King James. Sí, esa es la traducción más literal, ladrón, ¿verdad? Dice, ¿acaso yo soy un ladrón para que ustedes vengan de esa forma a capturarme, ¿verdad? Si todos los días me sentaba a enseñar en el templo, ¿y por qué no me prendieron en ese momento? Parte de por qué no lo prendieron, usted recordará lo que leímos y estudiamos las semanas anteriores, es porque ellos habían dicho, querían matar a Jesús y prenderlo, pero decían, pero mejor no durante la fiesta de la Pascua, porque en la fiesta de la Pascua la Torá decía que todo judío que viviera en cualquier lugar debía regresar a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Habían unas pocas fiestas que requerían, si mal me recuerdo son tres, que requerían que todo judío regresara a Jerusalén. Así que en Jerusalén en esta semana había una gran cantidad de gente y lo que los religiosos no querían es que se pudiera volver un problema y que los romanos entonces llegaran a solucionar este asunto, una turba o una revuelta o algo, ¿verdad? Por eso no lo prendieron durante esta eh, última semana. ¿Por qué me refiero a la última semana? Porque los últimos capítulos de Mateo narran desde la entrada de Jesús en Jerusalén. Recuerde que la mayor parte del ministerio de Jesús fue en Galilea. Se traslada de Galilea, llega a Perea más o menos una semana y posteriormente entra en Jerusalén en lo que se conoce como la entrada triunfal. Y aquí hay varios días eh, que van sucediéndose. Más adelante, cuando veamos el juicio y muerte de Jesucristo, vamos a ver que tradicionalmente nos han dicho que el juicio y la muerte fue el viernes. Yo personalmente disiento de esa postura y también otros estudiosos que he leído. Y vamos a explicar incluso por qué tradicionalmente se ha puesto que fue el viernes el día que Jesús murió. Entonces, también si no fue viernes, la forma de arreglar los días de esta última semana, pues variaría un poco.
¿verdad? He leído varios estudiosos que dicen, bueno, si fue el viernes, hay un día en que ellos dicen el día perdido, creo que fue el miércoles. O sea, no encuentran algunas evidencias de qué sucedió en ese día, como que les sobra un día. Solo lo adelanto porque vamos a tratar de profundizar en la escritura y ver particularmente por qué la postura histórica ha sido que Jesús murió el viernes. Hay un pequeño detalle que narra Juan que nos dice que muy probablemente entonces no murió viernes. Se lo adelanto y manténgase por ahí al tanto. Muy bien, 56, hasta ahí leímos, ¿verdad? Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Aquí Jesús ya no hace un llamado a alguna profecía en particular, ha dado varias, pero una que sí mencionó varias veces a sus discípulos fue que era necesario que fuera entregado en manos de los pecadores o de los gentiles, en este caso de los romanos, ¿verdad? Ya vamos a ver a lo largo del juicio, empieza en el Sanedrín, pero luego lo entregan a los romanos. Y también eso tuvo un cumplimiento muy importante para nosotros. Lo debo mencionar desde ahora, ya lo mencioné en algún otro estudio previo, pero los judíos tenían la costumbre de cuando alguien era culpable de pena de muerte, pues ellos ejecutaban esa pena de muerte por apedreamiento. Usted recordará que hay algunos pasajes en la Biblia que nos hablan acerca de eso, como aquella mujer pecadora, etcétera, ¿verdad? Pero los romanos tenían la costumbre para este tiempo de hacer morir a alguien en una cruz. Y ese punto es bien importante para el cumplimiento de otra profecía. O sea, Jesús, según esa profecía, no podía morir por apedreamiento, sino que tenía que ser puesto en un madero. Y vamos a ver por qué eso fue importante. Ok, hoy estoy dejando varios puntos, pero es que estamos llegando ya a la culminación del misterio de Jesús. Vendrá su juicio ilegal, por cierto, y posterior sufrimiento hasta que lo ponen en una cruz y muere. Esto va a suceder muy rápido en el siguiente capítulo de Mateo, el capítulo 27, así que no se lo vaya a perder. Muy bien, vamos a leer aquí lo que continúa del 56, vamos a ver, hasta, como está aquí, hasta el 68. Vamos a seguir un poquito la recomendación de esta subdivisión que están haciendo acá. Leamos de nuevo entonces. Ahora dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no responde nada que testifican estos contra ti? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le bofeteaban, diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ok, aquí vamos a entrar a una parte donde Jesús es sometido a un juicio en varios ámbitos, en realidad son varios juicios
Podríamos decir que es un juicio ante las autoridades religiosas. Probablemente va a ser llevado a Pilato, ya era una autoridad civil. Pilato lo va a enviar a Herodes, es otro juicio, regresa Pilato, hace otro juicio, etcétera. O sea, hay varios ámbitos de juicio acá. Y como acabo de mencionar hace un rato, a todas luces, y vamos a ver por qué en algunas escrituras confirman esto que estoy afirmando acá, que no es una postura únicamente personal. Varios estudiosos concuerdan en que el juicio de Jesús fue ilegal en muchos aspectos, particularmente en el ámbito, el que estamos empezando a ver ahorita, en el ámbito religioso. Y voy a tratar de ir mencionando algunos puntos conforme vayamos avanzando en esto, porque, como dije, el Sanedrín no solo era el Concilio Supremo a nivel religioso, sino que cuando la gente tenía una disputa jurídica de algo, ellos eran los que determinaban si una persona era culpable o era inocente de algo que se le acusaba. Obviamente se esperaba que la base de lo que ellos tomaron para juzgar debería haber sido la ley de Dios, lo que se conocía como la Torá. En muchas ocasiones lo que hacían también no solo era en base a la Torá, sino en base a lo que hemos comentado aquí que se llama el Talmud. No se llamaba, se llama. ¿Qué es el Talmud? La interpretación de los rabinos de lo que la Torá o la ley decía. Un ejemplo muy rápido que hemos puesto aquí. La ley simplemente decía no trabajarás en el día de reposo. Entonces, ¿qué hicieron los rabinos? Calificar qué era trabajo realmente en el día de reposo y qué no lo era. Por ejemplo, cargar un bulto de cierto peso, hasta cierto peso no era trabajo, pero si se pasaban de ese peso, sí ya era trabajo. Caminar más de cierta cantidad de pasos en ese día, todo eso ellos lo normaron en una gran cantidad de documentos, son varios tomos de lo que se conoce como el Talmud. El Talmud no es parte de la Biblia, eso sí es muy importante mencionarlo acá. Y el Talmud fue algo de lo que Jesús criticó cuando les decía a los religiosos, ustedes, haciendo más caso de la tradición de sus rabinos, han anulado lo que la ley decía. Entonces, se esperaba que las personas que llevaran algún juicio delante del Sanedrín, pues pudieran actuar con rectitud en base a todo lo que la ley decía, y si debo decir aquí, porque ya era la costumbre, también para ellos a lo que el Talmud estipulaba. Muy bien, leímos del 56, sí, ahora del 57 en adelante, ¿verdad? Tenemos aquí la Biblia en paralelo. Los que habían arrestado a Jesús, estoy leyendo de nuevo la NBI, lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos. Debo mencionar acá, aunque no vamos a ir a leerlo por ahí, pero Juan dice que antes de llevarlo con Caifás, lo llevaron con otro personaje que se llama Anás. Y Juan dice el sumo sacerdote. En varias ocasiones se menciona a Anás como el sumo sacerdote y no quiere decir que la Biblia esté errada acá. Si uno lee la historia, Anás había sido el sumo sacerdote anterior a Caifás y Juan también dice que era su suegro. Anás era suegro de Caifás. Y varios estudiosos llegan a la conclusión, yo creo eso particularmente también, de que el poder tras el trono seguía siendo Anás, que Caifás era legalmente el sumo sacerdote. Y recuerde que los sacerdotes en este tiempo ya los ponía Roma, no eran por herencia como fue en el principio, que tenían que ser descendientes de Aarón. Aquí está diciendo justamente que Caifás era yerno, no hijo de Caifás. Quiere decir que la línea sanguínea para este momento ya no estaba funcionando. Era Roma el que los ponía. Entonces ya Roma había quitado a Anás, pero pusieron a su yerno. Y Anás seguía teniendo mucha influencia todavía dentro de esto. En Juan, entonces aparece que primero lo llevaron delante de Anás y luego, posteriormente, pasa esto que está diciendo que ya fue llevado a la casa de Caifás. Ahí se habían reunido justamente el Sanedrín, los maestros de la ley y los ancianos. Ah,
Dice, pero Pedro lo siguió de lejos, el patio del sumo sacerdote, hasta el patio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba que el apóstol Juan en su narrativa nos deja ver que es por la influencia de Juan, que era amigo del sumo sacerdote, que Pedro tiene acceso. Si no, básicamente no lo hubieran dejado entrar. O sea, no cualquiera entraba en este lugar, era la casa del de sumo sacerdote. Esto está pasando de madrugada. Primer punto, por lo cual hemos dicho que el juicio de Jesús, desde el punto de vista religioso, fue ilegal. La ley decía, y el Talmud también decía que no se podían hacer juicios ni a la ligera, ni de noche, sino que de día. Otra cosa importante es que el reo tenía que tener derecho a defensa, no solo a alguien que lo representara, un abogado, sino también a defenderse. En este caso, muchos de esos principios se violaron. Está siendo de noche. La otra cosa que decía es que si se descubría que alguien estaba dando falso testimonio, o sea, un testigo falso, el mismo Sanedrín tenía que condenar a este testigo falso a muerte. Pero aquí y en los otros evangelios se nos deja ver que es el mismo Sanedrín el que está buscando testigos falsos. Por eso dije que en muchos aspectos esto fue un juicio religioso ilegal. Ahora, Dios permitió que todo esto pasara para que finalmente derivara en lo que era el plan de Dios, que Jesús muriera justamente el día que se estaba celebrando el sacrificio de todos los corderos, el cordero de la Pascua, porque Él es nuestra Pascua. O sea, Dios provocó que todas estas cosas pasaran, aún un juicio ilegal, porque recuerde que el Sanedrín había dicho, matemos a Jesús, pero no durante la Pascua. Y en cambio Dios ya había dicho, Él tiene que morir el día de la Pascua para que sea el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Entonces Pedro entra al patio de Caifás por la influencia de Juan, dice el Evangelio de Juan, entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello, ¿verdad? ¿Cuál iba a ser el fin de todas estas cosas? Solo piensa un momento, todos los discípulos salieron huyendo y en este momento, aunque sea de lejos y aunque sea de esta forma, Pedro está por ahí, la expectativa, a ver qué va a pasar, ¿verdad? Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno, o sea, el Sanedrín, déjeme ver acá, sí, la palabra que se usa ahí es literalmente la palabra Sunedrión, que de donde viene Sanedrín, que era el Tribunal Supremo o el Consejo Supremo como dije, no solo en el sentido religioso, era el consejo jurídico, judicial, que juzgaba todas las cosas en Israel. Dice, buscaban en alguna prueba falsa contra Jesús. Este es otro punto ilegal. Ellos están para defender, para ver las evidencias que se presentan por los acusados y los acusadores, no para ser juez y parte, pero ya habían determinado matar a Jesús. Ellos mismos estaban buscando testigos falsos, están rompiendo todo lo que la ley decía. Y dice, ¿para qué hacían eso? Para poder condenarlo a muerte. Ellos ya habían determinado que Jesús era reo de muerte, pero ahora necesitan una excusa. Lo están haciendo de madrugada otra vez, llaman a gente y los demás eh, evangelios dicen que, aquí dice, pero no lo encontraron. ¿Sí? Llamaron a varios, pero dice que el testimonio de estos varios no coincidía, lo cual la ley decía que entonces estos testigos falsos debían haber sido condenados a muerte. ¿Cómo lo iba a hacer Sanedrín si ellos mismos estaban provocando este asunto? Dice, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Por fin se presentaron dos que declararon, este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Ahora pongamos en tela de duda esto. ¿Dijo eso literalmente Jesús? Y si lo dijo, ¿de qué estaba hablando? ¿Está acusado de esto?
Jesús dice en ese versículo donde Jesús lo menciona, que él está hablando de su propio cuerpo. Yo, pueden destruir este templo, pero yo en 3 días lo voy a reconstruir. De que estaba hablando de su muerte y de su resurrección, dice el pasaje. Pero lo están acusando de algo que él dijo sacado por completo de contexto. Pero como a los del Sanedrín no les importaba cuál fuera la acusación, simplemente agarrar de excusa algo, entonces dice que el sumo sacerdote le dijo, no vas a responder a esta acusación, qué significan estas denuncias en tu contra, pero Jesús se quedó callado. Ah, en otros de los narrativas de los evangelios se narran otras cosas que pasan acá. Mateo está yendo muy al grano. No es que se le pasó por alto. Recuerde que cada evangelista escogió algunos dichos y hechos de Jesús con el fin de sustentar su postura. En el caso de Mateo, él quiere demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que tiene el derecho legal basado en las Escrituras y los profetas para, eh, eh, para llevar ese caso de que Él es el ungido de Dios. Cristo significa ungido. Es la misma palabra en hebreo que significa Mesías, el ungido, ¿verdad? Pero aquí dice que el sumo sacerdote, al ver que Jesús no contestaba, le ordena, dice acá, te conjuro, dice la Reina Valera. Esa palabra en español a veces es tomada un poco fuera de contexto y medio místico, ¿no? Eh, y entonces dice acá la NBI, te ordeno en el nombre de Dios viviente. Mire lo que está haciendo el sumo sacerdote. Él era el representante de Dios en ese momento aquí, ¿verdad? El sacerdote principal. Y él apela a eso para confrontar a Jesús. Aquí en la otra traducción dice, te exijo. Y yo creo que en este caso la última columna en español es la que mejor pone en contexto qué es lo que le está diciendo. Te exijo, no, perdón, dice, te estoy poniendo bajo juramento en el nombre de Dios. O sea, este era algo que se hacía en un juicio, como quien dice, ok, y de hecho se sigue haciendo en algunos juicios, particularmente en los Estados Unidos. Le advierten a alguien, ok, a partir de este momento, todo lo que usted diga, no solo es aquel punto de ser, puede ser tomado en su contra, lo que fuera, sino usted está bajo juramento, o sea, bajo entendimiento que si usted no dice toda la verdad, eso puede ser usado en su contra, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo acá. Te estoy poniendo bajo juramento y por eso las más formales dicen te conjuro. Pero como dije, a veces eso se puede entender un poco místico y puede dejar de tener, eh, eh, dice en el griego, es una palabra interesante, que es exorquizo. Por eso han traducido conjurar, ¿verdad? Déjeme ver un momentito si el diccionario aquí me dice la raíz. Un momentito, creo que esto no le va a salir a usted en la pantalla, por la impresión. Ajá, es que solo quiero ver la raíz. Ajá. Una raíz es ex y la otra es cortizo. Ujú. Se- Hacer un solemne juramento. Ajá. Ok. Entonces, por eso también aquí dice te ordeno. Como él era el principal religioso, digámoslo así, él tenía esa capacidad dada por la ley de poder decirle a la gente, ok, a partir de este momento lo que usted está diciendo tiene que ser la pura verdad. Y entonces Jesús se vio obligado a responder. Ahora, él no dijo, sí, sí, yo lo soy, sino que es interesante que dice, tú lo has dicho. En la otra versión dice,
tú lo dijiste, tú lo has dicho, dice nosotras, ¿verdad? En la única que se ha cambiado en palabra de Dios para todos, sí, lo soy, tú lo has dicho. Él no contestó afirmativamente, sino, y de hecho en varias ocasiones hizo eso con Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho. O sea, como que dice, no lo estoy diciendo yo, sino tú lo dijiste, ¿verdad? Entonces, ahora lo interesante es que sí está afirmando algo no directamente, porque después les dice, pero yo les digo a todos, desde ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y bajando en las nubes del cielo. Este es un punto bien interesante. ¿Se recuerda usted que Jesús se refiere siempre a sí mismo a lo largo de toda la Escritura como el Hijo del Hombre? Eso es un llamado a un pasaje que está en Daniel, si mal recuerdo era Daniel 9, donde hay una visión de una persona que está delante del trono de Dios, eh, y a eso se le llama el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre en esa visión al final está a la diestra del trono de Dios. Y Jesús les dice justamente, a partir de ahora ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y bajando en la nube del cielo. ¿Por qué? Porque así va a venir el Señor. Se recuerda usted que cuando Jesús ascendió a los cielos, todos los apóstoles están viendo para arriba y aparecen unos ángeles y les dice, ¿qué están viendo? De la misma forma que se fue, así vendrá, porque dice que se fue entre las nubes, así vendrá entre las nubes en el cielo. Ahora, otra vez, Jesús no afirma literalmente, como sí lo pone aquí la palabra de Dios para todos. Yo disiento en eso. En esta ocasión creo que fueron un paso más allá. Jesús le dice, tú lo has dicho. Y es más, les digo que a partir de ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Este es un punto importante e interesante porque si usted puede ir después a ver la narrativa en Hechos de la muerte de Esteban cuando lo apedrean, él dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, creo que dice al Hijo del Hombre o al Hijo de Dios, sentado a la diestra del Padre. Justamente esto que Jesús está eh, profetizando en este momento. Ahora vea la reacción del sumo sacerdote. Ha blasfemado, exclamó el sumo sacerdote, rasgándose la ropa, antes de que sigamos leyendo. Había un pasaje en el Antiguo Testamento, en la Torá, donde decía que, bueno, perdón, antes de mencionar este pasaje, rasgarse la ropa en la cultura judía era cuando alguien había dicho una blasfemia tremenda y la gente incluso podía hacer eso, como dice, blasfemia, ¿verdad? Era un simbolismo de eso. Ese es el ámbito general. Pero había una escritura en el Antiguo Testamento donde dice que el sumo sacerdote nunca se podía rasgar las vestiduras. Por eso vengo diciendo que el juicio de Jesús, este primer juicio religioso y por este ámbito, que no solo era un ámbito de el Sanedrín, no solamente era el ámbito religioso, sino era el ámbito jurídico, fue ilegal, violentaron un montón de leyes que había. El sumo sacerdote no se podía rasgar la ropa, decía el Antiguo Testamento. La ley, específicamente, ahí se no es el Talmud, la ley. Y olvidé por ahí buscar el versículo, pero si lo encuentro al inicio de la otra semana se lo vuelvo a poner. Y él dice, ¿para qué necesitamos más testigos? Recuerde que ellos ya habían predeterminado matar a Jesús. Estaban buscando una excusa y estaban buscando testigos falsos. Entonces, cualquier cosa podía en este momento ser objeto de llevar a cabo algo que ellos ya habían prejuiciado. Prejuiciado es hacer un juicio antes de tiempo. Ellos ya habían condenado a Jesús, solo estaban buscando una excusa. Miren ustedes mismos, han oído la blasfemia. Jesús dijo la verdad. Él es el Hijo de Dios, Él es el ungido,
Él es el Hijo del Hombre que estaba predeterminado allá en Daniel 9, si no estoy mal. Pero para ellos, como ellos no consideraban que fuera todo eso, para ellos era una blasfemia. Blasfemar era hablar, maldecir el nombre de Dios. Él solo está afirmando aquí lo que la Biblia ya decía. Ellos no lo podían ver, les pareció que era blasfemia. Y miren pues, ¿qué piensan de esto? Merece la muerte, le contestaron. Claro, si ellos ya habían, antes de que empezara todo este juicio que Mateo narra muy rápido, los otros evangelistas le ponen más detalle en varias cosas, ellos ya habían predeterminado que Jesús debía morir. Así que cualquier cosa hubieran dicho, sí, 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 es reo de muerte, dice en otra traducción. Es culpable, perdón, en la Reina Valera, por ejemplo, ¿verdad? Merece la muerte. Cualquier excusa hubieran puesto, de todos modos, ellos ya habían determinado que Jesús debía morir. Entonces algunos le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, otros lo abofeteaban y decían, a ver, Cristo, adivina quién te pegó. Creo que en otras narrativas dice que le cubrían la cabeza y le pegaban y le decían esto, latinos, ¿quién te pegó? A ver si adivinas, ¿verdad? Ok. Ah, vamos a ir a la última porción que tenemos para hoy, del versículo 69 hasta el 75. Aquí se nos narra la negación de Pedro. Como ya mencioné en el Evangelio de Marcos, se dice que Jesús le dijo a Pedro, bueno, hay una cosa interesante, porque no vamos a regresar a leer lo que leímos la semana pasada. En Mateo solo se dice, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he pedido que tu fe no falte. Pero en otros evangelios dice, no solo de Pedro, que como quien dice, Satanás se concentró en Pedro y para dice, Satanás les ha pedido, o sea, al resto de los discípulos. Ahí dice incluso, pero yo he pedido al Padre que tu fe no falte y tú una vez levantado, confirmado, ve y ayuda a tus hermanos, le dice Jesús. Ah, quiere decir que la petición de Satanás era zarandear y hacer caer a todos, no solo a Pedro, ¿verdad? Claro, Pedro tenía una posición muy importante en este momento. Pero mencioné que al inicio del estudio que Marcos dice que Jesús le advirtió a Pedro, mira Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. En Marcos sí se narra el orden de eso, en Mateo solo se dice que es una vez. Y aquí lo plantea así Mateo, que dice cuando llegó la tercera negación y entonces el gallo cantó. Personalmente yo creo que fueron 2 veces, así como lo pone Marcos. Varios estudiosos piensan que así fue. Recuerda que la tesis que hemos planteado aquí en este estudio es que el primer evangelio que fue escrito, y eso sí está corroborado por la arqueología e investigaciones de historiográficas de los documentos, de los escritos, es que el primer evangelio que fue escrito fue Marcos, que Mateo tomó varias porciones de Marcos y le añadió otras porciones, y luego siguió el de Lucas, tomó en base los dos. Lucas sí dice que él hizo eso, ¿verdad? Y le añadió otros testimonios personales y otros que él investigó. Y obviamente el de Juan fue escrito en otro tiempo, ya estaban escritos los 3 anteriores, pero no se parece en mucho a los 3 evangelios sinópticos. Ok, dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron, verdaderamente tú también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre.
Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Vamos a ir a nuestra última porción, a estudiarlo en paralelo y mencionar nada más, no vamos a leerlo en los otros pasajes. Perdón, voy a regresar un momentito acá, porque eso tal vez usted tiene el tiempito hoy o más tarde. Aquí nos dice que está narrado también esta negación en Marcos 14, del 66 al 72, en Lucas 22, del 55 al 62, y también esto está narrado por Juan 18, del 15 al 18 y luego del 25 al 27. Yo solo voy a mencionar algunos detallitos que estos otros evangelistas nos dicen para complementar un poco el contexto de la historia. Ah, leímos, sí, 69, ¿no? Ok. Leemos aquí otra vez, ¿verdad? En NBI. Mientras tanto, Pedro estaba sentado fuera. Primero estaba adentro, se recuerda, ahí en el patio. Y se y una criada, una sirvienta, dice acá en textual, o sea, alguien que era parte del grupo de servicio del sumo sacerdote, le dijo, tú también estabas con Jesús de Galilea, o Jesús el Galileo. ¿Por qué le llamaban Jesús el Galileo? Eh, Aquí hay un punto interesante. Jesús nació en Belén, se crió en Nazaret y la mayor parte de su ministerio se dio en la región de Galilea. Jesús solo bajó algunas viajes específicos a Jerusalén, pero la mayor parte de su ministerio fue en la región de Galilea. Y entonces por eso también le decían el Galileo, ¿verdad? Por cierto, cuando veamos más adelante el juicio ante Pilatos, cuando le dicen que es Galileo, le dicen, ah, tú eres Galileo. Y por eso lo envió a Herodes, porque dice que Herodes era el que tenía bajo su administración la región de Galilea. Ok, entonces por eso es que le mencionan aquí Jesús el Galileo. ¿Por qué? Porque su ministerio, la mayor parte fue en esa región. Pero él negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Bueno, esta es una primera acción de Pedro, la primera negación, digámoslo así, y la palabra que se usa aquí sí es tiene una connotación en el griego de un prefijo que es a, que es un prefijo de negación, y la otra es contradecir o la segunda palabra, ¿verdad? Entonces significa básicamente negar o refutar algo. Aquí simplemente lo negó. No sé de qué están hablando. No sé lo que dices. Primera negación. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban ahí, este estaba con Jesús de Nazaret. Aquí hay otra punto. ¿Por qué? Porque ahí se crió. Él nació en Belén, pero muy joven fue llevado a Nazaret, una ciudad muy pequeña, donde casi todos se conocían, ¿verdad? Y entonces también se le llama Jesús de Nazaret. O el nazareno, no por el asunto del nazareato que está narrado en el Antiguo Testamento, que era otra cosa. El nazareato era cuando alguien hacía una promesa de algo y se dejaba cortar no, perdón, crecer el pelo y algunas otras cosas. No tenía que ver con eso, sino básicamente porque venía de Nazaret. Entonces ya aquí va la segunda negación. Eh, por favor, lea lo que dice Marcos, porque como dije, como Marcos añade que hubo dos cantos del gallo, lo cual tiene implicaciones muy poderosas porque eh, pudo haber servido como una alerta a, a Pedro, si Jesús le había dicho, el gallo va a cantar 2 veces y oigo cantar la primera, y digo, "Ah", pero Pedro no puso atención y siguió adelante como si nada. Él estaba preocupado de que aquí lo podían estar descubriendo, ¿verdad? Y dice, lo volvió a negar jurándoles, a ese hombre ni lo conozco.
Nunca lo he visto, dice la otra, ¿no? Vamos a ver. Sí, ni siquiera conozco a ese hombre. De eso habla esta parte acá. Hay varios pasajes en griego que significan conocer. Una tiene que ver con nunca haber visto a alguien, ¿verdad? Y otra es nunca me he relacionado con esa persona. Ok, dice, poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. A mí me da risa cuando pone esto aquí porque dice, tu hablado te delata. No sé si usted se ha dado cuenta, en los diferentes países hay regiones en las cuales tienen algún acento muy particular y uno sabe de qué región del país son por su acento. En otro de los evangelios dice, hablas como Galileo. No sé, nos dice en la Biblia cómo hablaban, ¿verdad? Habría que hacer un estudio de eso o buscar en unos diccionarios, pero lo que le está hablando ahí, la forma de hablar te delata. De hecho, Pedro sí era de la región de Galilea. Se recuerda que la región de Galilea tenía ese lago y mucho del ministerio de Jesús fue alrededor del lago. Y Pedro, pues básicamente toda su vida estuvo ahí en Capernaum. Entonces, tu hablado te delata. En Guatemala, pudiéramos decir, en la región, las diferentes regiones, ¿verdad? Los que son de Jutiapa, los que son de Zacapa, los que son de Huehue, los que son de Xela, tienen un hablado con acentos muy particulares y uno rápido sabe que son de ese lugar. Una cosa interesante es esto. Yo le puedo contar, yo viví un tiempo en Costa Rica, estuvimos con mi familia como misioneros allá, y cuando regresamos, porque a nosotros nos decían, es que los guatemaltecos tienen un acento y un hablado que ustedes se parecen a los mexicanos. Y uno decía, no, bueno, los de huevo un poquito, pero los que somos de aquí, la capital, decimos, no, nosotros no. Pero ¿sabe qué? Cuando yo regresé de Costa Rica sin haber estado tantos años allá, yo oí ese cantadito que tenemos. Sí lo tenemos. Lo que pasa es que uno mismo no lo nota, ¿no? Porque todos hablamos así aquí. Pero eh, cada región tiene un acento muy particular. Y ellos notaron que Pedro era de Galilea y que hablas como ellos, como los discípulos de Jesús. Ya se les había pegado el hablado de Galilea, aunque no todos eran de Galilea. Y aquí viene un punto importante. Y comenzó a echarse maldiciones, dice, y comenzó a maldecir y les juró, aquí ya no solo negó, nunca lo he visto, nunca he estado con él, sino empezó a echar maldiciones, aquí es un punto ya de total desesperación de Pedro, y les juró a ese hombre, ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Esto es un punto importante, aparte de que fueran dos o tres. eh, dice los estudios de las horas en que se dividían las noches y el día de parte de los judíos, había un momento en la madrugada en el cual le llamaban justamente el canto del gallo. Y eso también pasa. Ahora pues ya no hay la costumbre que, como la que se tenía antes en muchos pueblos, en los pueblos todavía, pero aquí en la capital ya básicamente eso ya casi no pasa. Pero los gallos suelen cantar a cierta hora. Entonces eso también nos dice no solo el cumplimiento de esto de Pedro negando a Jesús, porque Jesús lo había advertido, sino también nos deja ver un poquitito más o menos en qué hora de la madrugada está empezando a pasar esto. Era el último momento antes de que el sol saliera, entre las 3 y las 6 de la mañana. A ese periodo también se le conocía como el canto del gallo. Y la última cosa que vamos a mencionar hoy dice, entonces Pedro se acordó lo que Jesús había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Ya dije que Marcos dice, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás tres. Y otro de los evangelistas dice que en ese momento estaban trasladando a Jesús justo, ¿verdad? Como uno dice, qué casualidad. No, no, Dios tiene todo eh, predeterminado. Y dice que en ese momento iban trasladando a Jesús de un ambiente a otro y Jesús vio a los ojos a Pedro. ¿Qué tipo de mirada cree usted que le hizo? No fue una mirada probablemente como la que nosotros hubiéramos dicho de verdad, te lo dije.
aún en ese momento es una mirada de misericordia y para que Pedro recordara, Satanás te pidió para zarandearte, pero yo he rogado a Dios que tu fe no falte. Ahora, obviamente, Pedro se recuerda lo que Jesús dice y qué es lo que hace. Dice, saliendo afuera, lloró amargamente. Sabemos por la historia de que Pedro se arrepiente, es una tristeza según Dios, como dice Primera de Corintios, hay una tristeza que es para vida y dice que hay otra tristeza que es para muerte. Judas, por ejemplo, también se entristeció por lo que había hecho, pero no para cambiar, sino simplemente fue un remordimiento y se ahorcó. Pedro llora amargamente, pero posteriormente lo vemos restaurado y ayudando a levantar a sus hermanos como Jesús le había eh, advertido previamente. Queremos despedir el estudio de hoy saludando a algunas personas que estuvieron con nosotros aquí en el Facebook. Mencionamos a Elsa Noemí Pineda, qué bueno que estuvo con nosotros, Noé, a Carlitos Alvarado, gracias por hacer tiempo para aprender juntos la palabra del Señor, a Gloria Jurado, mi suegra, le mando un gran abrazo, a David Rodríguez, allá en Ciudad Vieja, que también estuvo con nosotros, a Claudia Guzmán, gracias por hacer tiempito, Claudita, a Maynor Herrera, gracias por el privilegio de tenerte hoy acá también escuchando esta exposición de la palabra. Y a Karin Rosales también te enviamos un abrazo cordial. Les invitamos para que la otra semana se unan al estudio del capítulo 27. Mateo tiene 28 capítulos. Quiere decir que estamos empezando a llegar a la culminación. El capítulo 27 también es un poco largo, por lo cual vamos a subdividirlo también en tres porciones. Les invitamos entonces a que no se lo pierdan y vamos a despedir nuestra transmisión de hoy en la noche. Bendiciones para todos.